Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estoy ya en Ciudad de México, tenemos una diferencia horaria importante, por tanto, algunos de los datos que habrán salido cuando veáis este vídeo yo no los dispongo todavía, así que permitidme que os cuente lo que sí tengo. Por un lado, los datos macro que se han publicado en Estados Unidos. Hemos visto cómo se confirmaba ese dato de PIB en torno al 3% para el segundo trimestre del año. No se esperaban grandes cambios. Y luego los grandes datos de inflación, los del PCE o Personal Consumption Expenditure, que ya sabéis que es la métrica a la que más atención presta la Reserva Federal. En este caso ha salido una décima mejor en términos generales. Hemos visto ese 2,2 respecto al 2,3, pero veníamos de 2,5. Y luego en el lado subyacente no ha habido sorpresas. Hemos visto un incremento de 2,6 a 2,7. La diferencia es obvia. En uno se computa el coste, además de alimentos, de energía y en el otro no. En la subyacente, el hecho de que el petróleo sea uno de los principales motivos por los cuales se están registrando tasas interanuales cada vez más bajas, pues se nota menos que en la inflación general. Por otro lado, si miramos Europa, tenemos datos que aún no se han publicado en esta noche mía de Ciudad de México, pero que saldrán en unas horas y que hacen referencia a la inflación. Por primera vez se espera que la inflación general pueda caer por debajo del 2%, situándose en el 1,9%, y aquí se vuelve a dar la misma situación. Es la pérdida de fortaleza del precio del petróleo lo que está ayudando a que la inflación general pues tenga ese comportamiento tan bueno, mientras que la inflación subyacente que no cuenta con ese apoyo se espera que mejore, pero solo una décima, de 2,8 a 2,7. Recordado además que Christine Lagarde en la última reunión del Banco Central Europeo nos advertía que probablemente el último trimestre de este año la evolución de la inflación tienda a repuntar nuevamente por efectos base de cálculo estadístico. Por otro lado, tenemos los datos de Japón. Hemos visto que a las puertas de que se publiquen están los datos de producción industrial, los datos de consumo y también de PMI manufacturero. A priori, las previsiones es que los datos van a venir un poco más débiles de lo que fueron el mes pasado, pero realmente no creo que eso vaya a ser muy importante porque mientras la inflación esté rondando el 2,8%, no creo que cambie la forma en que plantea la política monetaria Ueda, el gobernador del Banco de Japón. Ya sabéis que lo último que hizo fue subir las tasas de interés hasta el 0,25%, y a pesar de que tienen los niveles muy bajos respecto a otros países como Estados Unidos o la propia zona euro, la realidad es que Estados Unidos, la zona euro, Reino Unido, estamos en un proceso de recortes de tasas de interés, mientras que Japón está tensionando esa política monetaria para combatir la inflación, lo cual hace que tengamos movimientos en algunos momentos muy volátiles en torno al dólar yen. En este momento llevamos ya, tras la última reunión en la que el Banco de Japón no hizo nada, con un dólar yen estabilizado entre 140 y 146 aproximadamente, y la gran noticia ha sido la publicación de una batería de estímulos, eh, casi un bazooka por parte del gobierno chino, que ha conseguido pues que se produzcan movimientos muy grandes en las bolsas. Lo primero que anunció fue una bajada de tipos de interés de 50 puntos básicos y además dijo que vendrían más recortes a continuación. También bajó la tasa de interés hipotecaria para las viviendas existentes, lo cual al final pues acaba por liberar capital que se puede utilizar para más consumo o más inversión. También decidió reducir el coeficiente de reservas obligatorias de los bancos. Es lo que determina qué porcentaje del dinero que se ingresa en depósitos en la banca se puede prestar y cuál tiene que mantenerse. En el momento en que te bajan ese coeficiente, liberas liquidez y aumentas la posibilidad de activar a través de préstamos bancarios pues el consumo y la inversión a nivel global. También se tomaron medidas para flexibilizar los requisitos para la compra de viviendas. En el caso de la vivienda de primera residencia se habló de un mínimo de un 15%, mientras que para segunda residencia un 25%. Eso quiere decir que la carga de lo que hay que pagar para adquirir una primera casa es menor, y recordad que uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en China es el desplome del precio de la vivienda a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria que se desató con el colapso de Evergrande, de aquella promotora tan
grande en el año 2018. Además de eso, otro de las situaciones complejas a las que se enfrentaba el mercado inmobiliario en China era un excedente muy grande, un stock de vivienda excesivamente grande. Y lo que está haciendo el gobierno es promover un fondo de 300.000 millones de yuanes, unos 42.000 millones de dólares, para que los gobiernos regionales retiren parte de ese inventario y lo reconviertan en viviendas asequibles para aquellos que tienen pues una economía más débil, con lo cual reducirían el stock existente y frenarían de esta manera la caída del precio de los bienes raíces. Además, se está estudiando la posibilidad de estabilizar el mercado de valores, es decir, de comprar directamente o destinar parte de las ayudas a comprar la bolsa china en, y se habla de unos 100.000 millones de dólares para apoyar esta iniciativa. Eh, como es lógico, teníamos la bolsa en un entorno muy distinto a lo que estábamos experimentando en Estados Unidos y en Europa. Hemos visto el éxodo de muchos inversores durante los últimos trimestres de China y cómo casi todos los bancos de inversión hablaban muy mal de las perspectivas económicas, pero cuando juntas una valoración muy baja con estímulos del tamaño que acaba de publicar en este caso el gobierno chino en las últimas 2 semanas, pues lo que han conseguido es una revalorización de, por ejemplo, el Hang China Enterprises Index o del CSI 300 de un 27% en prácticamente 2 semanas. La cuestión ahora es la continuidad de ese movimiento. Ya sabéis que a mí me gusta y es la única inversión que tengo, la bolsa china, porque considero que los suelos de mercado suelen ser una combinación de valoraciones muy bajas unido a estímulos continuos desde el punto de vista monetario y fiscal. Así ocurrió en el año 2009 en Estados Unidos, donde la recesión todavía marcaba PIBs del menos 4,3%. Los tipos habían bajado hasta el 0% y se estaban diseñando los programas de QE. Fue ahí cuando todo el mundo hablaba del colapso del sistema financiero y qué otro banco quebraría cuando el SP500 marcó su mínimo en 666. Por tanto, es algo que suele ocurrir. Veremos si en esta ocasión vuelve también a repetirse ese patrón y hemos visto el suelo de la bolsa china y a partir de ahora un proceso de recuperación que será volátil. Nadie dice que esto vaya a ser una única dirección, pero se están sentando las bases para que probablemente la situación anómala en la que la bolsa china lo hacía muy mal cuando todas las demás estaban prácticamente en máximos históricos, pues se acabe. Por otro lado, tenemos las elecciones en Estados Unidos. Hemos visto que las últimas encuestas cada vez favorecen más a la candidata demócrata, Kamala Harris, frente a Donald Trump. Realmente para el problema acuciante que tiene la economía estadounidense, que en este momento no es un tema de crecimiento, sino de un endeudamiento crónico, donde vemos que hay un déficit superior al 6%, ambos candidatos no parecen los más indicados. Por un lado, Kamala Harris quiere aumentar el gasto público para ayudar a programas sociales de todo tipo, mientras que Donald Trump lo que pretende es reducir impuestos y de esa manera lo que haría es obtener menores ingresos. Como veis, cualquiera de los dos candidatos parece que, por mucho que digan que les preocupa la situación de endeudamiento, las políticas que van a llevar a cabo difícilmente van a solucionar el problema de deuda actual de la primera potencia económica del mundo. Eh, Otra de las cosas que merece la pena tener en cuenta es el incremento de la tensión en torno a Oriente Medio. El último ataque a Beirut por parte de Israel ha conseguido eliminar al líder de Hamas, Sarif Abu al-Amin, y ahora Israel, a través de su portavoz, empieza a decir que tal vez eh, invada directamente el Líbano. Esta situación que ya llevamos comentando varias semanas, donde parece que el conflicto escala a cotas cada vez más altas, no se está trasladando a nerviosismo en el mercado. No estamos viendo un mal comportamiento de las bolsas, ni de la volatilidad, ni tampoco del precio del petróleo. Eh, Da la sensación de que nos estamos acostumbrando a un entorno peligroso. Ya he dicho que hasta que no estalle este conflicto en algo que podríamos decir una guerra entre naciones, entre países, probablemente no vamos a ver un incremento de la volatilidad y miedo por parte de los inversores, pero hay que reconocer que el camino que estamos tomando nos acerca cada vez más a esa posible situación.
Por otro lado, hablaba de que el precio del petróleo se mantiene en cotas muy bajas, entre 70 y 74, y uno se podría preguntar cómo puede ser que, habiendo una crisis geopolítica en Oriente Medio del calibre que hay, el precio del petróleo no esté marcando precios más altos semana tras semana. En primer lugar, como he dicho, la reducción de cuota de producción de petróleo por parte de la OPEP ha sido completamente mitigada o compensada por el incremento de producción por parte de Estados Unidos, de Canadá, de Guyana. Es decir, hay miembros no OPEP que han compensado esos recortes. Y luego, por otro lado, ya estamos escuchando a Arabia Saudí que no está dispuesta a seguir perdiendo cuota de mercado. De cara a diciembre se habla de que la OPEP Plus podría empezar a producir unos 180.000 barriles de petróleo adicionales diarios, y eso se traduce ni más ni menos que en mayor oferta. Por tanto, si el precio del petróleo, como suele ser el caso, es una función de demanda y oferta, si la demanda se mantiene estable y la oferta realmente se incrementa, lo razonable es pensar que la evolución del petróleo pueda seguir siendo a la baja a pesar de una situación muy tensa y muy incómoda en términos de qué pueda ocurrir en la región de Oriente Medio, si se desata o no una invasión completa por parte de Israel sobre el Líbano. Como veis, una situación continuista, tal vez quitando el factor de China, que ha tenido una acogida brutal por parte de los inversores en bolsa y que probablemente va a mantener la atención durante las próximas semanas para ver hasta dónde puede llegar el efecto de estos estímulos, que por fin parece que sí podrían frenar el deterioro económico que tanto preocupaba a los inversores y a los analistas en los últimos 2 años. Os dejo aquí, espero que os haya parecido un buen resumen. No hay gráficos, como digo, estoy haciendo, ya lo veis en la pantalla, estoy haciendo esta emisión por la noche eh, desde la habitación del hotel. Tan pronto como vuelva de la gira por Latinoamérica, estaré encantado de volver a compartir gráficos con vosotros y enseñaros detalles un poquito más técnicos sobre lo que está ocurriendo. Como digo, un saludo para todos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la vista.